Desierto de Atacama, Chile. Es difícil imaginar, viendo este paisaje lunar, que aquí tuviera lugar una de las catástrofes más impresionantes de la industria minera. El accidente de Copiapó, en el que 33 mineros se encontraron repentinamente atrapados a 700 metros bajo tierra, sin esperanza de salir. Ya no podía hacer nada, estaba ahí como en el medio de la muerte y en el medio de la vida. Ahí tuvimos que, no sé, pues mirar de nuevo hacia el cielo y pedirle a Dios que nos ayudara. La cueva que los encerró se convirtió en una enorme tumba. Yo hice la pregunta a un médico de cuánto tiempo podía resistir una persona solamente con agua. La respuesta que tenía era del orden de 40 días. ¿Qué ocurrió el 5 de agosto de 2010 para que 33 hombres, acostumbrados a trabajar bajo tierra, acabaran en una situación inimaginable? Te tiraba para abajo porque no sentías que te andaban buscando. Dijimos, pues hasta aquí nomás llegamos. Pues no había ninguna posibilidad ni pasar, yo creo que ni una hormiga, porque era... ¿De qué modo vivieron este calvario? Una persona dijo, estas cosas se nos ponen difíciles, hay que dosificar los alimentos que hay. Para responder a eso, hemos recogido los testimonios de los mineros supervivientes. Contarán su increíble historia en aquel oscuro y aislado infierno, desde su entrada en la cueva hasta su rescate, que movilizó medios excepcionales y mantuvo al mundo entero sin respiración. Llegó a haber 2.000 periodistas y en ese bullicio esperábamos el momento en que por fin comenzaran a sacarlos. Conforme hacíamos más agujeros, íbamos aprendiendo más sobre el comportamiento de la sonda. Teníamos que dar a una labor de 4 por 4 metros, desde 700 metros, eso es como decía, de la Torre Eiffel a una caja de fósforos. Esta es la historia de la mina de Copiapó, una catástrofe fuera de control. Fuera de control, el infierno de la mina de Copiapó. Esta historia comienza en Chile, en el norte del país, en un desierto de rocas, el más seco del mundo, el desierto de Atacama. Un tesoro para el país, porque en el interior de las dunas hay minas de oro y cobre. Chile es el tercer productor de cobre del mundo y su economía se basa principalmente en este mineral. La economía gira en torno a él, mineros y subcontratistas. La mayoría de estos trabajadores viven en Copiapó, a 700 kilómetros al norte de Santiago, la capital. Este pueblo, enclavado al pie de la cordillera de los Andes, es la capital de esta región desértica. La mañana del 5 de agosto de 2010, Copiapó se despertó como habitualmente bajo la niebla. Carlos Barrios tiene 27 años y es minero desde la adolescencia. Para él y sus compañeros, era un día de trabajo como otro cualquiera, que empezó con el trayecto hasta la mina. Bueno, me subo al busto, vi a unos amigos, le pregunto a unos amigos por otro amigo que tenía que subirse y ver hacer un reemplazo. Y ya me subí a la mina. Tras recorrer decenas de kilómetros por el desierto, llegaron a la mina San José, una mina de cobre que se explotaba desde hacía más de un siglo. Eran las 8 horas y los hombres estaban listos para trabajar en el fondo de la mina. Bajaron en vagoneta. La duración del trayecto era de 3/4 de hora. El vehículo tomó la ruta principal, denominada La Rampa. Era un túnel de 5 por 5 metros y 8 kilómetros de largo, que descendía en espiral hasta las profundidades de la tierra. El trabajo de los mineros se realizaba a más de 600 metros bajo la superficie del suelo, donde el terreno aún ocultaba minerales sin explotar.
Aquel jueves 5 de agosto de 2010, los mineros estaban casi al final de los 8 kilómetros de la rampa, a 700 metros bajo la superficie. Para todos, la mañana seguía su curso. Cada uno se dedicaba a su tarea. Estas imágenes fueron grabadas unos días antes por los propios mineros. La mina de cobre San José está formada por roca muy dura y compacta. Se trata de un tipo de granito llamado diorita. Para excavarla se utilizaba dinamita. Los mineros eran avisados con una sirena de cada detonación. Aquella mañana todo iba bien, excepto por una cosa. Desde hacía un tiempo, la mina mostraba signos de fatiga. No hay que olvidar que estaba siendo explotada por el hombre desde 1889. La mina San José es una vieja mina que está en mal estado. Se la conoce en toda la región por eso. Desde hacía unos días, ruidos inusuales salían de la montaña. Los mineros hablaron sobre ello. Cuando oyeron los ruidos, dijeron, la mina está hablando, la mina está llorando. Los crujidos que oyeron los mineros probablemente se debieron a miniseísmos, microseísmos. Esos ruidos inquietaron a los mineros y a sus familias. Jorge Galleguillos estaba aquel día en la mina. Y la víspera, su hermano le avisó. Me dice estas palabras, así. Pero tiene mucho cuidado, hermanito, me dijo. Las cosas están muy feas. No me dijo así, se imaginan lo que dijo. Está muy feo. El cerro cruje y cruje. Está avisando. De hecho, la mina San José no solo hacía ruidos extraños, también registró un accidente. Ya había caído hacía menos de un mes una roca donde a un compañero le cortó la pierna, que fue muy cerca del lugar donde estaba trabajando yo ese día. Cuando llegó la hora de la pausa, los hombres se dirigieron hacia la zona de descanso a la que llamaban el refugio. Cuando vamos llegando al nivel 400, antes de eso, se siente un ruido que viene de abajo. Siente como que se hubiese entronado dentro de la mina por la onda expansiva. «13:50 horas. Lo que los mineros creyeron que era una explosión fue en realidad un gigantesco derrumbe. De hecho, la sobreexplotación de la mina había provocado el desprendimiento de una enorme placa de granito. Su caída había aplastado las galerías de varios niveles. Asustados por el ruido, los mineros no fueron conscientes aún de que estaban atrapados en una trampa. Omar Reigadas es conductor de maquinaria y recuerda perfectamente el momento en el que todo cambió. Dio la impresión de que los ojos se salían de su órbita, que los oídos se me reventaban y los vidrios de la máquina como que se inflaron. Vi el camión también que se llenó de polvo. Después se sintieron unos así golpes, pero fuertes, así como tronadura. Y lo primero que se me vino a la cabeza a mí, enojón, pues yo tengo genio rápido. Que lo hacían a veces, quemaron y no nos avisaron. Así. Quemaron el laboreo más abajo y no nos avisaron nada, dije. En las minas de cobre, si las detonaciones forman parte integrante del trabajo, normalmente se avisan con una sirena. Pero esta vez no hubo aviso. Los mineros intentaron abrirse camino entre el polvo. Fue inútil. Y que cada vez que avanzaba, te llevaban las piedras donde reventaba el cerro. Iba ahí corriendo, es como una película. Nunca pensé que el peligro estaba arriba y no abajo como yo lo suponía. Ahora los mineros sabían que algo grave estaba a punto de ocurrir. Todo el equipo se encontraba en la arteria principal de la mina, la que comunicaba con la superficie, y la conclusión fue desalentadora. Que venía un bloque así como el que cayó. Por la rampa no había ninguna posibilidad ni pasar, yo creo que ni una hormiga, porque quedó totalmente hermética
la rampa al quedar cerrada por la roca. El camino para salir estaba obstruido desde el suelo hasta el techo y no había salida de emergencia. Los mineros estaban atrapados. El chofer me pone la mano en el hombro y me dice: galletita, nada más. Una guillotina de piedra los separaba del mundo de los vivos. Y solo tenían una esperanza de salir. Frente al muro de piedra, los mineros comprendieron que si la rampa de acceso estaba bloqueada, solo les quedaba una opción: las chimeneas de ventilación. Por suerte, algunos de ellos, como Carlos, empezaron su carrera como mineros artesanos. En Chile los llaman chimeneros. Estos hombres están habituados a subir a caminos estrechos para buscar el mineral. Yo era chimenero, así que como yo tenía esa experiencia, le dije a los niños: ¿saben qué? Veamos las chimeneas. Si podemos salir por una chimenea y salir a otro nivel arriba para ver qué sucede arriba. Las chimeneas están situadas entre los diferentes niveles de la mina. Su función es asegurar el paso de aire, de agua, de electricidad y de teléfono. Estas chimeneas deben estar equipadas con escaleras. Su presencia es obligatoria según la ley chilena. La escalera que Carlos se disponía a subir era la única esperanza para salir de aquel infierno. Así que fuimos armando y todo, y no había escalera, nada. Por una chimenea que subieron algunos de los compañeros, por la chimenea que no tenía escalera. Pese a la ley, los propietarios de la mina no habían hecho los trabajos necesarios para la seguridad de los mineros. Sin escalera, la subida suponía un enorme riesgo. Pero Carlos quería salvar su vida y la de sus compañeros, y tomó una decisión arriesgada: utilizar un cable eléctrico como cuerda de seguridad. Me fui yo con un cordel y me iba parando en el cerro y iba rabando fierro y los fui subiendo. Y subieron afirmados por un cable eléctrico hasta llegar a los niveles más altos y... Yo dije aquí, joder, que los bonones que caían eran gigantes. Y te llegaban a echar vientos y te llegaban a chupar. Con todos estos bolones, todo esto que caía, podías perder la vida. Y ya tú estás ahí arriba, ya, pues ya no podías hacer nada, estás ahí como en el medio de la muerte y en el medio de la vida. Y se encontraban con la misma roca, 2 niveles más arriba era la misma roca. Ya de ahí decidieron bajar y decir que no había posibilidad de salir por la rampa arriba. Y ahí abortamos ya como de seguir intentando salir por las chimeneas. Los mineros vieron sus esperanzas reducidas a cero. ...16:30 horas. Hacía ya 2 horas 40 minutos que los 33 hombres estaban atrapados. A su llegada, el grupo encargado de relevar a los mineros constató que había un problema. El polvo que escapaba de las entrañas de la montaña indicaba que la rampa ya no era accesible. Y más grave aún, la línea telefónica que permitía conectarse con el grupo de mineros no funcionaba. Enfrentados a la urgencia de la situación, los propietarios no tuvieron otra elección. Decidieron avisar a las autoridades. Bueno, retomamos el contacto para irle informando de lo que está aconteciendo en la mina San José, ubicada en la tercera región, a 46 kilómetros de Copiapó. 53 horas con 14 minutos llevan atrapados desde que el juez a las 2 de la tarde, Gonzalo Ramírez,
se produce esta explosión, este derrumbe, esta caída. Ahora todo el país estaba al corriente. Un grave accidente minero había tenido lugar en el desierto y no se sabía si había supervivientes. Por su parte, los mineros decidieron dirigirse al refugio, una sala de reposo situada 100 metros más abajo que el muro de granito. Activaron un plan de acción por fases. Lo primero, como te decía antes, hacer la lista con la cantidad de personas que habían, los nombres, para ir conociéndonos, porque muchos no nos conocíamos. Y lo otro era para revisar el cajón donde están los alimentos, para ver con qué contábamos. Eran 33, una cifra cargada de consecuencias. 33 hombres atrapados significaba 33 bocas que alimentar. En primer lugar, estaba la cuestión del agua. Era vital. Sus botellas de agua potable estaban casi vacías. Necesitaban encontrar una solución rápidamente. Tuvimos que empezar a sacar agua de los estanques de agua industrial. Agua contaminada total, porque esa agua tenía petróleo, aceite, explosivo, guantes, zapatos ahí dentro de los estanques y polvo. Luego, pese al hambre que les torturaba, decidieron repartir las pocas provisiones almacenadas en el refugio. Una persona dijo, estas cosas se nos ponen difíciles, hay que dosificar los alimentos que hay, porque pueden ser un día, pueden ser 3 o pueden ser más. De reserva no había gran cosa. Unas latas de atún, galletas, un poco de leche, apenas para mantenerse unos días. Si querían sobrevivir, no tenían otra opción que comer porciones muy pequeñas. Y justo 10 horas después de quedar atrapados en la mina, empezaron el racionamiento. Empezamos a comer con una porción que eran 2 cucharadas de atún, más un poquito de leche que la aumentábamos con agua. Con ese racionamiento eran menos de 100 calorías diarias las que podían ingerir. Muy lejos de las 3.000 que ingerían cotidianamente. Una situación difícil de soportar porque las condiciones eran extremas. Una temperatura de casi 50 grados, un índice de humedad del 90% y una incertidumbre cruel. ¿Conocían su situación en la superficie? Que no se escuchaba nada, fue igual un poco... te tiraba para abajo porque no sentías que te andaban buscando. Dijimos, esta empresa hasta aquí no ha llegado. Pero lo que no sabían en el fondo de la mina era que 700 metros más arriba, en la superficie, sus familias luchaban para sacarlos de allí. Segundo día. Viernes 6 de agosto de 2010. El día siguiente del accidente, las familias, avisadas por la prensa, se acercaron al lugar en busca de noticias. Muy pronto, un pequeño grupo de esas mujeres, porque eran las esposas, las hermanas, las hijas, se instaló en la mina. Hay que decir que se instalaron en mitad del desierto, donde las temperaturas son muy bajas. Hicieron una hoguera, se taparon con mantas y esperaron reclamando sin cesar. Están vivos, sáquenlos de la montaña. Tercer día. Los 33 mineros llevaban atrapados 72 horas. Para el gobierno chileno, una cosa era cierta. Vivos o muertos, había que localizarlos. Un hombre fue capaz de esa misión. Andrés Sugarret, ingeniero y jefe de seguridad de la compañía minera más grande de Chile. Él se haría cargo de la situación. Tomó la decisión de bajar al fondo de la mina. En cualquier momento podía producirse un nuevo derrumbe. Una vez en el fondo, lo que vio le horrorizó. Pero dada la calidad de la roca, esto no fue roca que se desmembró en pequeños trozos, sino que fue un gran bloque que se desprendió de una de las paredes que constituía el gran
cavidad que había dentro de esta mina. Intentaron entonces medir el bloque de piedra. Evaluamos desde los niveles superiores y proyectamos hacia el nivel inferior de qué volumen estábamos hablando, y este era un bloque que tenía aproximadamente 700.000 toneladas de peso y que estaba en movimiento. 700.000 toneladas, 2 veces el peso del Empire State Building. La sobreexplotación del subsuelo explicaba el desprendimiento de ese bloque. Andrés Ugarret se informó enseguida de la cantidad de agua existente en el fondo de la mina. Los mineros del turno de noche le tranquilizaron sobre esa cuestión. Había agua almacenada para sobrevivir algún tiempo. Faltaba saber dónde estaban los mineros. En el momento del derrumbe, los 33 mineros estaban a punto de trabajar en el fondo de la mina, probablemente por debajo del bloque. Quizá habían tenido la suerte de seguir vivos. Si era así, seguramente estaban en un cuarto de seguridad que hay en las minas, llamado el refugio. Se sabía que había un refugio en esa mina, que es una sala donde podían protegerse, pero no se sabía si tenían acceso a esa sala, al refugio. Tampoco se sabía si los mineros disponían de provisiones. Andrés Ugarret contempló entonces el peor de los escenarios y preguntó a los médicos cuánto podían aguantar los hombres sin comer. Bueno, yo hice la pregunta a un médico de cuánto tiempo podía resistir una persona solamente con agua. Y la respuesta que tenía era del orden de 40 días. Dependía de la condición física de cada persona, pero eso era el tiempo que yo tenía en mi cabeza para poder tener el tiempo necesario para poder proveerle alimentos. Para los servicios de emergencia fue el inicio de una trágica cuenta atrás. Había pasado ya casi una semana. Según los expertos, si los mineros estaban vivos, los servicios de emergencia solo tenían 34 horas para encontrarlos. Para ellos solo había un modo: perforar la roca desde la superficie, tratando de localizar el refugio en el fondo de la mina. Para localizar a los mineros, recurrirían a la alta tecnología, la modelización en 3D. Marcelo Arancibia dirige una empresa de modelización destinada a la industria minera. Su misión, focalizar el refugio con una precisión milimétrica. No obstante, aquí teníamos que dar a una labor de 4 por 4 metros, desde 700 metros, eso es como decía de la Torre Eiffel, a una caja de fósforos. James Stefanich era el jefe de operaciones de la perforación. Pese a las vidas en juego, era pesimista. Excavar a tanta profundidad para encontrar un espacio tan pequeño suponía un milagro técnico. Tenía dudas de que pudiéramos encontrarlos, porque a esa profundidad el blanco a alcanzar era muy pequeño. No era muy optimista, sinceramente. Tenía mis dudas, pero había que intentarlo. Para aumentar las posibilidades de llegar al refugio de los mineros, había que perforar en todas direcciones, como en un juego de dardos. No había tiempo que perder. James Stefanich puso en marcha simultáneamente una veintena de perforaciones de pequeño tamaño. Con un poco de suerte, una de ellas debía llegar hasta los mineros.
Hacía 8 días que los hombres estaban atrapados en el fondo de la mina. A esas alturas, algunos empezaban a mostrar serios signos de debilidad, algo que no iba a mejorar. Los víveres se agotaban y el grupo tomó la dura decisión de comer cada 2 días. Cuando repentinamente, el 13 de agosto, hacia las 19:15 horas, un ruido vino a romper el silencio. Y empecé a sentir la percusión del martillo que se iba acercando. A veces se detenía. Pero ya luego cuando se escuchó un sondaje que venía muy lejos, no se escuchaba, igual fue una alegría, pues fue como, nos están buscando y vamos a poder a lo mejor salir, nos van a encontrar luego. Día tras día, los 33 aguardaban el ruido de las perforaciones. Se empezaron a sentir otras sondas y también que se acercaban, muchas paraban, no llegaban. Era bastante fuerte la espera, sentir el sonido de la máquina y que no llegaran hasta donde estábamos nosotros. Conforme hacíamos más agujeros, íbamos aprendiendo más sobre la formación de la roca, sobre el comportamiento de la sonda. Así que íbamos obteniendo más información para ajustarnos mejor y llegar al objetivo. Hasta el día en el que en el refugio el ruido se hizo más intenso. ¿Era el final del calvario para los 33? No llegaba la sonda, se empezó a acercar mucho una que era la esperanza ya que teníamos que aquí iba a romper porque se sentía muy cerca. Pero ese sonido tan fuerte en el subsuelo acabó por alejarse. En realidad, los hombres de la superficie se habían desviado mucho. 726 metros exactamente. El sondaje pasa por ahí, 74 metros más abajo donde estábamos, pero no lo vimos. Se arremecía así. Ahí tuvimos que, no sé, pues mirar de nuevo hacia el cielo y pedirle a Dios que nos ayudara en esos momentos para que una de las sondas llegara donde estábamos nosotros. Aquella noche, el ruido de la perforación se detuvo, dejando lugar al silencio. La esperanza abandonó a los hombres de la mina San José. Sin embargo, en unos días, todo iba a cambiar. ...17 días después del accidente, 33 mineros seguían atrapados a 700 metros bajo tierra. Pero aquel día la mañana no fue como las otras. Un grito así desesperado, así, rompió. A las 6 de la mañana, la barra de una sonda de pequeño diámetro perforó el techo de la galería. Cuando rompió la sonda, que fue tipo cerca de las 6 de la mañana, fue una locura. Otros nos arrodillamos, lloramos y para darle gracias a Dios por el momento ese que ya por lo menos teníamos la esperanza de poder avisarle a nuestra familia que estábamos bien y que físicamente no teníamos daño. Estas imágenes fueron grabadas por los mineros durante su cautiverio. Pasada la primera excitación, se organizaron. ¿Cómo dejar una prueba de vida en la sonda antes de que volviera a subir? En el interior del refugio tuvieron 17 días para pensar cómo reaccionar si llegaban a localizarlos. Así que pintaron la sonda con pintura roja y encima de ella pusieron mensajes que sujetaron con los medios de que disponían. Todos querían poner sus mensajes, todos querían pintar y no se lograba porque el agua corría por el martillo y se botaba la pintura. En total pintaron 1 metro de la barra de la sonda que volvió a subir, llevando en su ascenso la única esperanza de sobrevivir de los mineros atrapados en una tumba de piedra. ¿Aguantarían esos mensajes en la subida de 700 metros? No era seguro. Unas horas más tarde, en la superficie, por fin salió la sonda de las entrañas de la Tierra. Para el jefe de operaciones de rescate, a priori, nada era anormal.
excepto quizás una pequeña mancha roja. La primera señal que nos dieron fue pintar la barra. Ellos pintaron la barra de color rojo. Eso no era lógico que apareciera en una barra de perforación. Y fue para mí el primer indicio de que al menos había una persona viva, una persona que había pintado esa barra. Y eso no era todo. 2 papeles habían aguantado la interminable subida por el túnel de granito. Uno de ellos estaba escrito con rotulador rojo. Lo que decía el mensaje es: estamos bien en el refugio Los 33. El mensaje decía todo lo que necesitábamos en ese momento. Saber en cómo estaban los mineros, dónde estaban y cuántos eran. Cuando supimos de esto, bueno, fue una emoción muy grande de saber que estaban allí. Gracias, weón, gracias, weón. Gracias, weón, gracias. En espera de la salida de los mineros, el país celebró una noticia increíble. Los 33 estaban vivos. Fue lo mejor que podíamos esperar. 33 de 33 era perfecto. Al menos ahora sabíamos dónde estaban, que estaban vivos y había que pensar cómo sacarlos de allí. Pero subir a 33 hombres atrapados a 700 metros de profundidad, es decir, 2 veces la altura de la Torre Eiffel, era un reto técnico que nadie sabía responder. La única solución posible era perforar un agujero para introducir una cápsula del tamaño de un hombre. Dicha cápsula era un cilindro de metal. Una vez perforado el agujero, se bajaría con un sistema de poleas conectado a una grúa. Pero como la fabricación de la cápsula y la perforación amenazaba con durar varios meses, había que atender con urgencia a las necesidades vitales de los mineros. Los servicios de emergencia hicieron 3 agujeros. El primero serviría para la comunicación. El segundo para la entrada de aire puro. Y el tercero para agua y alimentos. Todos tendrían un diámetro de 16 centímetros. La perforación de unos pozos de un tamaño tan reducido solo se llevaría unos días. Una vez hechos los pozos, les mandarían antes que nada unos tubos cilíndricos con bebidas energéticas conteniendo el equivalente a 500 calorías, cantidad recomendada por los expertos de la NASA. Los mineros más viejos del grupo ya lo sabían. Tenían pocas probabilidades de salir. Fueron momentos de penuria y momentos también de alegría, porque de ahí venía la espera cuánto tiempo se iba a demorar el rescate y saber de lo difícil que era hacer un sondaje más o menos de un diámetro donde pudiéramos caer nosotros. Como estaba previsto, el rescate de los mineros podía durar largos meses. Mientras recuperaban las fuerzas, los técnicos a cargo del rescate pensaban en la mejor manera de sacarlos de allí. Para optimizar las posibilidades, se realizarían en paralelo 3 planes de acción. 3 planes, es decir, 3 perforadoras compitiendo. El riesgo de que se atascara una herramienta no era despreciable. Había que tener rápidamente un plan B, y allí tenían un plan A, un plan B y un C, con máquinas totalmente diferentes. El plan A lo gestionaba una empresa chilena. Era un monstruo de 31 toneladas llamado Strata 950. Esta perforadora empezaba haciendo un primer agujero, una primera perforación con un diámetro aproximado de 30 centímetros, para aumentarlo seguidamente.
El 30 de agosto, la Strata empezó a trabajar. Hizo un pozo totalmente nuevo en la roca. Su cabeza perforadora está formada por 3 conos giratorios que revuelven y deshacen la tierra. Van equipados con picos para los terrenos duros. Esta herramienta horadaba la roca y avanzaba diariamente de 15 a 20 metros. Pero contando las diferentes maniobras y el mantenimiento, con el plan A se llegaría a los mineros en 4 meses. Mientras tanto, al plan B le llegaba el turno de debutar. James Stefanich era el encargado de ponerlo en marcha. El plan B consistía en utilizar el agujero que ya habíamos perforado previamente. Así solo teníamos que ensancharlo para poder bajar la cápsula y subir a los mineros a la superficie. Se trataba, por tanto, de usar el agujero que había perforado la galería el pasado 22 de agosto. Tras ensancharlo, utilizarían herramientas cada vez más voluminosas. En una primera fase, se agrandaba el conducto a 30 centímetros. Luego, en una segunda, a 70 centímetros de diámetro. La técnica empleada sería la siguiente. Una herramienta especial compuesta de 5 martillos percutiría el duro suelo rompiéndolo. Con un peso de 60 toneladas, la T-130 SRAM era la perforadora ideal. Podía avanzar 50 metros al día, con lo que en 10 días había alcanzado el plan A, que había perforado un pozo totalmente nuevo en la roca y avanzaba lentamente. Pero ese plan tenía un defecto. Tenía el inconveniente de que en la medida que uno va agrandando el sondaje, utilizando la misma barra, esto se convierte en una más frágil. Y podíamos tener la posibilidad de que se quebrara la barra y quedara el martillo en el fondo, que fue uno de los riesgos que tenía ese plan. Si el martillo quedaba en el fondo, había que empezar todo de cero. De hecho, los planes A y B someterían a las máquinas a una dura prueba. Y para optimizar las posibilidades de éxito, una tercera máquina fue llevada al Atacama a petición de Andrés Sugarret. Transportada en piezas sueltas sobre 37 camiones, esta plataforma petrolífera creó grandes esperanzas entre los familiares de los mineros. El plan C era una perforadora canadiense. Y había un plan C, que era una máquina que también iba relativamente rápido y perforaba con un diámetro grande. Es decir, que perforaba el primer agujero de 70 centímetros, ensanchándolo lo bastante como para hacer pasar a un hombre. Para los mineros, la espera era interminable. Ya hacía más de un mes que estaban atrapados en su cárcel de roca. Pese a los esfuerzos del equipo de rescate, empezaban a dudar. ¿Conseguirían salir? El 9 de octubre, la perforadora del plan B llegó la primera. Eran las 8:02 cuando perforó el techo de la galería. El día tan esperado había llegado. Era el final, pero seguía siendo un momento muy peligroso. Llegó a haber 2000 periodistas y en ese bullicio esperábamos el momento en que por fin comenzaran a sacarlos. Pero de momento no había que cantar victoria, porque el rescate se preveía muy delicado. Primero, un socorrista debía descender a la cueva para guiar y asistir a los mineros. Manuel González fue el designado para esa misión. Seguidamente, el orden de subida.
Los más fuertes psicológicamente debían esperar a que los más débiles salieran antes que ellos. Después estaban las condiciones de ascenso hasta la superficie de la Tierra. Cada minero sería transportado uno a uno en esta cápsula expuesta aquí, en el centro regional de Copiapó. Durante el ascenso, al igual que un astronauta, podría comunicarse con la superficie, porque el recorrido implicaba riesgos, derrumbes, indisposición, crisis de pánico o bloqueo del sistema de cabestrante. En caso de urgencia, tendría a su disposición un botón de alarma que le permitiría volver a bajar inmediatamente. Los mineros también llevarían gafas protectoras para no quedar cegados a la salida. Era el 12 de octubre a las 23:08. Manuel González estaba en la cápsula. 10 minutos después, empezó a bajar de pie un pozo tan alto como un rascacielos de 170 pisos. Era la operación de la última oportunidad. Si el socorrista no conseguía reunirse con los 33 mineros, el rescate se vería comprometido. Bueno, mi misión era bien directa. Yo tenía que ver que esto funcionara, que la cápsula se comportara como se había diseñado, que el tiro estuviera en condiciones y que todos los mecanismos que tenía la cápsula tenía oxígeno, había luces, había una pequeña cámara dentro que funcionara como correspondía. Descendió. La cápsula de rescate se hundió en las entrañas de la Tierra. Es parecido a lo que pasa cuando va uno en un ascensor, es muy similar. Obviamente los tiros con esa longitud, con el largo que tenía, no era todo uniforme. El mundo entero aguantaba la respiración. Las imágenes de la cámara que grabó la altura del túnel durante el descenso fueron retransmitidas en directo por televisión. Cinco minutos. 10 minutos. La cápsula continuaba el descenso en un túnel sin fin. De golpe, tras 17 minutos de trayecto... Y veo al compadre, impresionante. Más o menos debería ser algo parecido como cuando el hombre llega a la luna. De los momentos más impresionantes de mi vida fue este. Y lo otro, la sensación, como hacía mucho calor, ellos estaban como en short. De ahí verlos así a ellos, eran como náufragos. Bueno, lo primero que yo dije cuando bajé fue, me presenté, y lo otro, para entrar en confianza con ellos, tengo que reconocerlo, dije en jerga minera, dije un garabato. Les dije yo, oye, no saben la media cagadita que tienen allá arriba. A las 12:11, tras 69 días de cautiverio en las entrañas de la Tierra, el primer minero salía al exterior. Esa victoria se repetiría. 33 subidas, 33 victorias contra las profundidades de la Tierra. Frente a cámaras de todo el mundo, la emoción sobrecogió a los familiares que se reencontraban con sus seres queridos. Era como ver a muertos volver a la vida. Nadie podía creer que estuvieran realmente vivos, andando y sonriendo. Fue increíble verlos a todos salir uno a uno. Es cuando dices, misión cumplida. Yo creo que dentro de todos los días felices que he vivido afuera, uno de los días más felices fue ese. 25 horas más tarde, los 33 habían salido sanos y salvos. Manuel González fue el último en subir a la superficie. Su misión había terminado. Cuando salió el último rescatista, Manuel González, y ese fue el momento en donde realmente yo pude
respirar tranquilo y pensar en ir a descansar. En 2013, tras 3 años de investigación, la justicia chilena archivó la denuncia de los 33 mineros rescatados contra los propietarios de la San José. No hubo juicio por falta de elementos probatorios. La mina se sigue visitando acompañado de Jorge Galleguillos, que ahora es guía oficial. Por contra, ya no la explotan. Muy peligroso. Y en el país está lejos de ser la única. Aquí en Chile la minería sigue. Y va a seguir quizá cuántos años, miles de años más. El cobre siempre o el oro siempre se va a estar sacando mineral aquí o en otras partes del mundo. Yo creo que ojalá que el mundo haya aprendido de todo esto. Ojalá. Y no vuelva a suceder lo que nos pasó a nosotros. Ahora para todos, Copiapó es sinónimo de una titánica operación de rescate, pero también de una catástrofe fuera de control.